Que Dios le bendiga, mis santos hermanos y amigos. Que el Dios Todopoderoso, a quien usted y yo continuamente servimos, les bendiga. En este momento voy a cantar el himno 108, el nombre de Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor. Y plata, paz a mi alma da el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El dulce de Jesús es más dulce que la miel que destila del panal. Vamos a leer, mis santos hermanos, en Hechos capítulo 12, versículo 5 hasta el 20. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la muerte o de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: esta está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado, aleluya, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y llegando, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Ahí vamos a basar nuestra reflexión en este momento. Persecución, liberación. El modelo de Dios para la liberación tenga en cuenta un hecho muy significativo. La providencia de Dios salvó a Pedro, pero no a Jacobo. ¿Por qué? Muy sencillo. Había llegado el momento de que Jacobo se reuniera con su Señor y recibiera los frutos de su labor en la tierra. La labor de Pedro todavía no había concluido. Los creyentes siempre deben recordar que llegará el día, o un día en que irán a encontrarse con su Señor. Puede ser que, aleluya, la voluntad de Dios para el creyente sea sufrir o soportar martirios por causa de su nombre. Puede ser que el plan de Dios sea la fidelidad del creyente perseguido como un testimonio para alcanzar a otros. El modelo de Dios para liberar a los creyentes de la persecución o en medio de ella tiene 4 partes. Número 1, está el modelo de la oración. La oración de toda la iglesia liberó a Pedro, versículo 5. Fíjese en estos 3 puntos. A, toda la iglesia estaba orando. B, la iglesia estaba haciendo
todo lo que podía hacer, orar específicamente por la liberación de Pedro. C. La palabra sin cesar significa fervientemente y con tenacidad. La idea es, bendito el Señor, oración intensa que cautiva y centra la atención de la persona. La raíz de la palabra es tumbarse. El cuadro nos sugiere que la iglesia estaba también tumbada, estaba postrada delante de Dios, suplicando fervientemente con tenacidad que con su soberanía liberara a Pedro. No había nada que la iglesia pudiera hacer, y ellos lo sabían. La única esperanza de Pedro era su Dios. Número 2. El modelo de la confianza. Confianza en que la voluntad de Dios y su cuidado liberaría a Pedro. Versículo 6. Fíjese que Pedro estaba dormido y era justo la noche antes de su ejecución. Cristo está supliendo para la necesidad de su siervo querido, infundiéndole especialmente con gracia y paz. Pedro sentía la confianza y el cuidado de su Señor. Pensamiento: el Señor infunde fortaleza, paz y seguridad, comprensión y gracia maravillosa para cualquier tipo de prueba que su siervo querido tenga que afrontar. En el libro de Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. 3. El modelo de la obra maravillosa de Dios y la obediencia del creyente. Ambas estuvieron involucradas en la liberación de Pedro. Fíjese en las Escrituras el bosquejo. El ángel no hizo por Pedro lo que Pedro mismo podía hacer. Pedro tenía que actuar, tenía que obedecer las órdenes del ángel. Una vez que Pedro estaba libre, fuera de peligro, se quedó por su cuenta. Tenía que terminar su propia liberación. Tenía que seguir andando por fe para regresar a la iglesia y a los creyentes por su propia cuenta, para obtener la dirección del Señor en cuanto a quedarse en Jerusalén o salir de allá, para cualquier otra decisión que debería de tomar. El hecho es que la milagrosa liberación de Dios implicó solamente aquello que Pedro no podía hacer por sí mismo. Cuando Pedro quedó indefenso, Dios se hizo a cargo. Esta es la clave de los milagros. Los milagros son obra de Dios, obras que los hombres no pueden hacer por sí mismos. Dios los ejercita, Dios lo hace y solo Él puede hacerlo. Por lo tanto, solo Él recibe la alabanza y el honor. 4. El modelo de la voluntad soberana de Dios. Versículo 11. Era la soberana voluntad de Dios que Pedro fuera liberado. No fue así en el caso de Jacobo. El creyente verdadero descansa en la voluntad soberana de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios
redunda en las mayores bendiciones. Pedro creía que estaba viendo una visión, verso 9, que estaba en un estado de semiconciencia, soñando que Dios lo libraba. Pedro estaba sorprendido. Le tomó cierto tiempo organizar sus pensamientos y darse cuenta de lo que había pasado. Cuando lo hizo, comprendió que Dios le había librado por su soberana voluntad, que Dios todavía tenía un propósito para él en esta tierra, que Dios todavía tenía que desarrollar un ministerio para el Señor. Rápidamente evaluó la situación y abandonó la ciudad. Él sabía que tan pronto como Herodes descubriera que había escapado, enviaría a sus soldados tras él. No obstante, antes de irse, Pedro decidió visitar la casa de María, la madre de Juan Marcos, con la esperanza de que algunos de los creyentes estuvieran reunidos allí. Él necesitaba decirles que Dios le había librado y que se iba de allí. Fíjese cómo Dios espera que su pueblo solucione su propia salvación, liberación, cuando está en sus manos hacerlo. Mire el resultado de la liberación hecha por Dios a su querido siervo Pedro. Las escrituras, los puntos del bosquejo son suficientes para hacer o ver los resultados. Cada milagro que Dios hace trae los mismos resultados, claro, con gran diferencia. Fíjese que la iglesia había estado orando tan fervientemente, sin embargo, realmente no esperaba un milagro de esa naturaleza. De igual manera, no debemos ser duros al juzgarle a ellos. También nosotros pasamos por experiencias similares. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, pudieran pedir cualquier cosa y les será dado. María, madre de Juan Marcos. María también era la tía de Bernabé. Capítulo 4, versículo 10. Esta es la única vez que esta mujer se menciona claramente en las escrituras. Probablemente era una viuda, ya que su esposo nunca se menciona. Parece ser que era rica, dueña de una propiedad considerable. Ella poseía una casa enorme, lo suficientemente grande como para que los creyentes tuvieran cultos allí. También había un portón y una puerta para recibir a los huéspedes que llegaban. Eso nos indica que se trataba de una casa tipo palacio. Verso 13. El palacio del sumo sacerdote. Parece ser que María era una mujer muy piadosa, un ejemplo dinámico para las mujeres de toda generación. Como veremos más adelante, también fue una madre piadosa que crió a su hijo Juan Marcos en el Evangelio. Con el tiempo ella lo estimuló para que dedicara su vida a las misiones con Pablo y Bernabé. Mis amados hermanos, en este momento hemos tenido una reflexión maravillosa, una reflexión que nos toca, que nos motiva al ver nuestro Dios obrando. Algo muy importante quiero destacar es que el ángel hizo la parte que le correspondía. Cuando ya Pedro estaba liberado, entonces
Dice la palabra de Dios que el ángel le dejó para que él hiciera su parte. Dios y Padre nuestro, una vez más te engrandecemos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra por permitirnos esta nueva oportunidad de compartir esta reflexión con mis hermanos. Te ruego, Dios Todopoderoso, y mis amigos, que donde quiera que esta reflexión llegue pueda ser de gran bendición para la persona que la escuchen. Tú, oh Dios, que conoces los corazones, sabes cuál es la necesidad de cada persona que va a escuchar esta reflexión. Te pido, Señor, que tú la bendiga. Te pido, Señor, que tú le ayude. Te pido, Señor, que cada día más tú ponga en cada oyente ese ferviente deseo de servirte, de acercarse a ti, de hacer tu voluntad. Ayúdale, Señor, en cualquier situación difícil que pueda estar pasando, sea de carácter espiritual o de carácter material o físico o económico. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos. Mañana será otro día. Su hermano y amigo Pastor Gustavo Casado.